grabando y admitimos a todos. Cuando quieres, Emily. Buenas tardes a todas las personas que están hoy aquí. Gracias por estar aquí. Esta será nuestra quinta y última conversa del ciclo de cine boliviano, organizado por la Organización de Estudiantes Xavier Ayala de la Universidad Estatal de Ohio, con la colaboración de Bolivia Cine en Bolivia y del Gateway aquí en Columbus. También queremos agradecer el imprescindible apoyo del Centro para Estudios Latinoamericanos de esta universidad. Y además hemos contado con el apoyo del Departamento de Español y Portugués, la Oficina de Diversidad e Inclusión, el Grupo Cachahuela y Cuna, el Departamento de Estudios Comparados y el Departamento de Antropología de esta universidad. También queremos agradecer el enorme apoyo del Suplemento Cultural La Ramona y del Laboratorio de Comunicación de la Universidad Privada Boliviana. A todas aquellas personas que han hecho esto posible, muchísimas gracias. Y bueno, les voy a presentar a las dos personas que van a guiar la conversa de hoy. Fernando y Estelí son compañeros del doctorado en literatura y estudios culturales. Estelí, boliviana, candidata doctoral, y está hoy cumpliendo años. Felicidades. Eh, eh, Fernando estudia cine español contemporáneo y es un cinéfilo muy generoso porque ha escrito y publicado en la revista Mutaciones, donde él escribe las reseñas para todas las películas de este ciclo. Así que les invito a que vayan a la revista Mutaciones y lean, por favor, las reseñas. Y nuestro director, Miguel Hilari, él estudió cine en La Paz, en Santiago de Chile y en Barcelona. Sus películas El Corral y el Viento del 2014, Compañía y Bocamina, ambas del 2019, retratan los procesos migratorios, campo-ciudad, las identidades indígenas y la historia colonial en Bolivia. Sus películas fueron proyectadas y premiadas en festivales internacionales, y Miguel también trabaja como productor, y montajista, y lidera un proyecto que organiza talleres de cine en escuelas primarias. Bueno, les dejo entonces con Miguel, Fernando y Esteli. Les cedo la palabra. Bueno, muchas gracias, Emily. Y de nuevo, muchas gracias, Miguel, por compartir tu tiempo, como te decía antes, y estar aquí pues, para contestar alguna de nuestras preguntas. ¿Cómo me gustaría empezar esta conversación? Pues con una pregunta bastante general, ¿no? Ya posteriormente vamos a tener oportunidades de entrar en aspectos más específicos, pero lo que me gustaría comprender ahora mismo sería cuál fue tu idea general a la hora de abordar compañía, y me refiero al modo mismo de la película, ¿no? Porque mi sensación, en este caso, es que al comienzo de la cinta estuve tratando de establecer, ¿no? Si esto era una película de ficción, esto era una película documental. Yo sabía que iba a ser una película documental, ¿verdad? Pero al empezar la película dije, no es esto lo que esperaba, ¿verdad? Entonces, si me quedo con algo del visionado de compañía, es la sensación de que el concepto de filme documental pues está sujeto a numerosas visiones creativas, ¿no? Distintas. Así que mi pregunta sería, ¿qué es para ti el cine documental en contraste con el cine de ficción? ¿Y cómo aplicaste tu visión a la génesis de compañía? Bueno, gracias a todos ustedes por organizar esta charla y por estar acá. Siempre es lindo poder conversar con público sobre cualquier obra, ¿no? Bueno, es una pregunta bastante amplia la que hace Fernando. Yo, yo siempre me he sentido atraído al cine documental porque en algún momento yo he sentido que el cine documental es más libre que el cine de ficción. Te permite, digamos, un campo de acción más amplio, me parece. Se pueden hacer más cosas. Digamos, a veces, más que todo, creo que estudiantes de cine no tienen esa sensación, porque el cine documental normalmente, digamos, se hace con menos medios,
no tienes actores, no tienes, digamos, no sé, una cantidad, digamos, de recursos normalmente a la mano, y te tienes que enfocar en cosas más pequeñas. Y yo quizás he tenido la suerte de que, digamos, relativamente temprano, en realidad antes de querer estudiar cine, he visto cine documental que me parecía bien interesante. Y, digamos, ahí puedo mencionar a algunos rusos como Kosakovsky o Dvortsevoy, que son directores que han filmado Rusia después de la caída del muro, digamos, ¿no? A inicios de los años 90. Han hecho unas películas muy buenas. O a un director cubano también, que es, se me dio el nombre ahorita, pero uno que ha filmado Ciel del Toa. Luego se me va a volver. Uno que ha hecho más que todo cortos en los 60, 70, o Santiago Álvarez también. Eh, entonces, digamos que cuando ya estaba más interesado en estudiar cine, yo ya como que venía más buscando el documental, por así decirlo. Y creo que eso no ha cambiado tanto. O sea, hasta ahora me sigue pareciendo como que eh, eh, que hay cosas muy buenas en el documental y que, digamos, justamente tienen que ver con eso, ¿no? Como con poder este, fijarse quizás o poner atención en cosas más pequeñas y no tener que ocuparse tanto de, digamos, la parafernalia del cine, que siempre es como que una maquinaria grande que está alrededor en las películas de ficción. Eh, entonces, sí, eso quizás. Vale, pues yendo a alguna escena más específica, posiblemente una de las que más me obsesionó sería ese tramo inicial de la película, ¿no? De unos 10 minutos, que está guiado constantemente por esa especie de música en bucle, ¿verdad? Por el viaje en el pequeño autobús. Y el diseño de sonido aquí es esencial, ¿no? Para introducirnos en el mundo de compañía. Y me interesa esa especie de plot twist formal, ¿no? Que precisamente consigues con la música. Y me refiero a que tras los primeros minutos, en los que la música parece un acompañamiento que es ajeno a los personajes del autobús, ¿no? Que es algo extradigético, nos muestras que lo que estábamos escuchando es en verdad una actuación musical de un grupo de personas, ¿no? Por la noche. Entonces hay un cortocircuito, ¿verdad? Entre niveles diegéticos, y me preguntaba qué trataste de conseguir, ¿no? Con este cortocircuito entre niveles narrativos o con esta correlación entre distintas temporalidades, acciones. Sí. La música no es un loop que he hecho yo, sino que la música es así. Y la música dura unos 12 minutos y es una tocada, digamos, ¿no? Se repite un poco la estructura, pero con variaciones y se toca esa música en Todos Santos, en toda una región a la que pertenece el pueblo de Compañía. Eh, y lo que pasa es que yo he filmado esta película entre el 2000, del 15 al 17 o el 16 al 18, no me acuerdo bien, pero he ido 3 años seguidos a Todos Santos, durante Todos Santos a esta comunidad, y yo había ido una vez antes, unos 2 años antes de empezar a filmar, y me ha llamado mucho la atención la música, eh, que es una música dedicada, digamos, a las almas, a los muertos, y que se toca la noche del 1 de noviembre y es como una especie de llamado para que vengan estas almas de visita el 2. Y entonces el 2 se la toca en el cementerio y eso. Entonces, yo pienso que quizás yo no
tenía tan claro qué es lo que estaba buscando, digamos, en compañía, pero como que la música era algo que sí estaba seguro de que, o sea, era como un imán, digamos, ¿no? Y entonces, cuando ya había acumulado una cierta cantidad de material, yo he montado esta primera secuencia, era lo primero que he montado, y he pensado que eso me iba a dar una cierta estructura para lo que iba a venir más adelante. Y entonces, creo que varias ideas tienen un poco que ver con esto, de que algunos elementos se vuelven a repetir quizás con ciertas variaciones en forma o algo así, ¿no? Además, esta música, como te decía, es una especie de llamado, entonces es un poco un medio de transporte. O sea, se supone que tiene una cosa muy práctica, visto así, no tan, digamos, desde un lado tan espiritual, sino una cosa muy práctica. O sea, las almas se supone que usan esta música para llegar. Y así hay varios elementos, por ejemplo, los panes que se hacen, hay uno en forma de caballo, en algunas regiones se hacen unas en forma de escalera, y también siempre en Todos Santos, y también tiene esta función, ¿no? De ser una vía, digamos, un camino. Y también para las almas, para que lleguen y para que luego también se vuelvan a ir, digamos, ¿no? La idea no es que se queden por siempre, es una visita. Y en este sentido, que a mí también siempre me ha llamado la atención esta música, que es la cambraya. Y bueno, lo que tú mencionas de que luego aparezcan los músicos que están tocando, lo que pasa es que yo he hecho algunos DVDs, cada fiesta que he ido, he hecho DVDs para la gente del pueblo, y la gente del pueblo ha visto como que un DVD de una hora, hora y media sobre la fiesta. Y entonces luego empezábamos a hablar y hablábamos sobre cosas como esas. O sea, me decían, ¿por qué has cortado esta música, digamos, ¿no? Cuando he hecho un corte muy, muy, muy rápido. O sea, muy rápido, digamos, podría ser después de 5 minutos, que vos disfrutes un plano larguísimo, ¿no? Pero como la música dura así, 12 minutos, 15 minutos, entonces, eh, íbamos, o sea, los DVDs con el pasar de los 3 años iban tomando esta forma, digamos, ¿no? De tener planos cada vez más largos y enteros, digamos, de la música. Entonces, en la, para el inicio de la película me parecían importantes dos cosas, ¿no? Como que marcar esa presencia de la música, marcar esta idea que es la música, que es como un medio de transporte o de conexión entre dos espacios, y también la música en su totalidad, digamos, ¿no? Una pieza entera. Eh, entonces, como yo estaba saliendo de la ciudad, y además ese viaje es muy largo y siempre hay que empezarlo en la madrugada porque los buses salen a las 4 de la mañana, entonces tenía esta cosa siempre de que cuando yo viajaba a compañía había que salir a las 4 y, digamos, veías el amanecer a cierta hora, digamos, pasaba cerca del pueblo de mi papá, eso es otra historia, pero como que había unas ciertas cosas que se repetían en cada viaje, digamos, ¿no? Despertar en tal lugar, ver el amanecer, a veces había nieve en la cumbre, entonces, como que creo que a veces a mí me, no sé cómo te puedo decir, pero me ayuda tratar de volver a la primera sensación por la que he decidido hacer ese documental. Y era en ese primer viaje que te he dicho a compañía, donde me ha impresionado mucho esta música. Entonces, tratar un poco de reconstruir, digamos, esa sensación que yo he tenido en un primer viaje, ¿no? Como que creo que podría ser un buen inicio, podría generar un cierto estado de ánimo quizás también en el espectador, ¿no? Eso era la idea. Sobre ese corte que dices de que de repente aparecen los músicos cuando uno piensa que es extradiegético, la verdad no lo he conceptualizado tanto, era más una cuestión práctica de decir, hemos empezado este viaje, pero ahora hemos llegado, digamos, ¿no? Y aquí están los músicos tocando y este es el lugar. Eso. Gracias. Migu, ahí para aprovechar un poquito y profundizar en el tema de la música,
¿podrías hablarnos un poco sobre qué papel tiene la música, además de la cambraya? Como que hay muchas músicas distintas, muy específicas en la peli, ¿no? Si nos puedes hablar un poquito sobre eso. Sí, lo que pasa es que la película que yo he dicho antes, que es El Corral y el Viento, no hay nada de música, porque en algún momento yo era así, como que si la música aparece, solo tiene que ser la que está siendo tocada, digamos, en la escena, ¿no? Como que yo era ¿cómo se puede decir? Eh, em, no sé, como fanático de ese tipo de películas donde la única música que aparece es la que está realmente siendo tocada en la escena, digamos, ¿no? Y en compañía, en realidad, como que ya desde el inicio eh, había una fuerte presencia de la música. O sea, primero, en primer lugar de la cambraya, pero luego también de otras músicas. O sea, más adelante hay una cumbia de Amor Sagrado, que es un grupo de música chicha, que también es de la provincia de Muñecas, y yo lo he conocido allá, o sea, en estos viajes, ¿no? Porque en Muñecas aman Amor Sagrado y siempre ponen, y a mí también, yo también lo he aprendido a amar a este grupo. Entonces, me parece increíble poner Amor Sagrado, además con o sea, la letra es sobre justamente el dejar la casa de los padres, irse, ¿no? Que me parece que también era algo que, bueno, no sé, que de lo que hablábamos con la gente con la que yo estaba allá, ¿no? Me contaban varias historias sobre ese momento, digamos, de sus vidas. Eh, y más adelante aparecen los cristianos que también tienen sus músicas y, y quizás para el urbano, que es el personaje que se bautiza hacia el final, un poco como que lo que une estas tres músicas es que él ha transitado por las tres. O sea, en algún momento él tocaba cambraya, pero ya no cuando yo lo he conocido porque ya era cristiano, entonces los cristianos ya no tocan las músicas tradicionales por considerarlas herejes. Y el urbano ya no la tocaba. Y tampoco ya no escuchaba Amor Sagrado, pero también en algún momento, digamos, había escuchado Amor Sagrado, ¿no? Y la música chicha siempre está muy presente, entonces, de alguna manera, para llegar a la música del bautizo de los cristianos, el urbano había transitado por las otras dos, y eso también me parecía interesante que la película también haga una especie de tránsito entre músicas. Vale, pues ahora querría pasar, bueno, como verás, voy a estar preguntándote por qué es todo el tiempo, Miguel. Está bien, está bien. Bueno, corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero la película, la sensación que me dio es que hay una predominancia de tomas de larga duración, ¿verdad? Y en bastantes casos son planos fijos o acentuadamente estáticos. Y mientras observamos estos planos, de vez en cuando me doy cuenta que se escuchan testimonios de personas, ¿verdad? Se escuchan testimonios de personas, de la comunidad, en voz over, pero sueles evitar poner el foco directamente sobre cada una de ellas, más allá tal vez de las fotos fijas, que hablaremos de eso. Entonces me preguntaba cuál es tu intención manteniendo ese plano con las voces por encima, ¿no? Porque no sé si de alguna manera pretendías negar un protagonismo individual, que por ejemplo nos habrían proporcionado más primeros planos o más contexto de cada uno de los individuos, en pos de una noción más comunitaria o más colectiva. No sé qué opinas sobre esto. Sí, había algo de eso. Lo que pasa es que y yo en algún momento o sea, eso no está muy claro en la película, y es algo que me parece positivo, pero en realidad hay muchas escenas que tienen conexión con el urbano, que como personaje recién creo que aparece muy visible hacia el final, que es cuando se bautiza, digamos, ¿no? Pero, por ejemplo, ya la escena de la muerte de las ovejas que viene después de la música, son las ovejas de sus padres,
y es su voz la que habla de la muerte de su papá. El estudio fotográfico es suyo, las fotos de la llegada a la ciudad, debajo de la que está una cumbia, también son suyas. Entonces hay muchas escenas que tienen conexión con él. Y en algún momento yo tenía un corte o estaba como armando el material, como queriendo hacer un documental más centrado en una persona, digamos, ¿no? De hecho, él en la época antes de tener el estudio fotográfico, estaba de cocalero en los Yungas y hemos filmado unas escenas ahí. O sea, él ya estaba viviendo en la ciudad, pero hemos vuelto al lugar donde él tenía un chaco como que hace 1 o 2 años atrás. Eh, y luego yo he desechado esas escenas. O sea, sí, no quería, o sea, me parecía, en algún momento me parecía que estaba demasiado centrado en la historia de una persona. Y en realidad, mm, yo, o sea, luego he pensado que sería más interesante hacer algo sobre este espacio, sobre esta comunidad que es compañía y que puede ser quizás también otras comunidades, ¿no? O sea, puede significar, digamos, una apertura, digamos, ¿no? O algo así, y no centrarse en una historia individual. Eso es lo que estaba, sí, un poco por detrás de eso de no mostrar a las personas que están hablando. Básicamente, sí. Pero, y eso, a pesar de que no hay como mucho protagonismo de individuos, me da la sensación de que es una película súper íntima, ¿no? Como que nos permite entrar en espacios súper íntimos, como, bueno, la ceremonia de bautizo quizá no tanto, pero después la escena en la que están en la iglesia o cuando están dentro de las casas o cuando está haciendo el pan con forma de caballito. Entonces yo quería preguntarte cómo haces tú, porque en la anterior peli me parece más obvio, pero en esta película, ¿cómo has logrado que te abran las puertas para que puedas filmarlos durante tanto tiempo, 2, 3 años? ¿Y qué ha quedado de ese proceso de interacción con ellos, además del documental? Digamos, para la misma gente de compañía, creo que una cosa muy buena ha sido que cuando hemos estrenado el documental en La Paz, eh, o sea, ellos han venido a tocar a la Cinemateca una música que también tocan, que es su Huayna Sicuri, que no es la cambraya. Y porque era como entrar a otro espacio al que normalmente no entras como una comunidad campesina, ¿no? Que es la Cinemateca, digamos. La Cinemateca Boliviana en el centro paceño. O sea, a pesar de tanto discurso, ¿no? Sobre no sé, pues la descolonización, etcétera, obviamente hay espacios que son marcadamente no pisados por campesinos, y la Cinemateca es una de esas. Entonces, creo que eso ha sido buenísimo para la comunidad, más allá de este docu, digamos, ¿no? Y también, obviamente, estos DVDs que he ido haciendo con los años, es algo que quizás para algunas personas es mucho más importante que este docu, ¿no? El DVD, cuando uno de ellos había ido a tocar, digamos, Cambraya en Todos Santos para su papá, ponte, ¿no? Entonces, eh, con, con algunos de ellos, con el urbano más que todo, y con la familia de la Benita, que es la voz en off femenina, y bueno, su hermano Jaime, que es el de La Techada, con ellos me mantengo en contacto y nos vemos de vez en cuando, nos llamamos y hay planes para hacer otros docos también y seguir filmando música también. Creo que es algo que no ha acabado, digamos, aquí todavía. Pero en,
la manera en la que yo lo he hecho, y también era un poco chistoso, la verdad, la primera llegada que cuando yo llegaba a compañía, yo he llegado porque he conocido a una persona, yo sabía de la Cambraya, había escuchado la Cambraya y me interesaba, entonces, para otra cosa yo quería conocer esta música y quería filmar. Entonces, de casualidad, he conocido a una persona que se llama Hermógenes, que me ha dicho, en mi pueblo tocan, y yo siempre voy, cada año voy, y si quieres vamos y tú puedes filmar. Y yo ya, pues así, feliz. Y entonces al final este Hermógenes no ha ido, pero él me ha avisado cuando yo ya tenía el pasaje, ya estaba como a punto de subirme al bus. Entonces al final él me ha dicho, pero puedes llegar donde mi primo, que es el urbano, y él te va a recibir porque es cristiano. Y digamos, como es cristiano, es buena gente. Entonces, yo llegaba a la casa del urbano directo y mientras, o sea, hay que bajarse en un lugar como a 3 horas y luego hay que bajar a pie a la comunidad de compañía. Eh, y iba preguntando, ¿no? Por compañía, por la casa del urbano, y la gente pensaba que yo era, como sabían que el urbano era cristiano, la gente pensaba que yo era pastor, ¿ya? Y entonces como que las primeras llegadas a compañía tenía un poco como de confusiones de roles, digamos, o de posibilidades, ¿no? Y luego cuando yo he dicho, no, en realidad yo solo quiero filmar, digamos, no quiero hacer otra cosa, este, se, se han ido dando ciertas cosas, ¿no? O sea, yo después también he vuelto con ese DVD, ya me toman un poco más en serio, como que así realmente es alguien que viene a filmar, y entonces luego me llamaban, ¿no? Como que no quieres filmar tal cosa, digamos, ¿no? Voy a ir a, no sé, ahí la techada de mi casa, no quieres venir a filmar, ¿no? Como que alguien que viene a filmar recuerdos gratis. Y yo feliz en ese rol, digamos, ¿no? Como que he ido acumulando varias escenas que creo que para mucha gente tenía también ese valor, ¿no? Como de, o sea, el momento de la techada de la casa. Entonces, es un momento lindo del que está bueno tener un DVDcito, digamos, ¿no? Tener algo así, como un recuerdo así tangible. Entonces, lo llamaremos al Miguel, digamos, ¿no? Y entonces un poco así también se ha ido construyendo la película, o sea, como que de, 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 de momentos que la gente quería conservar y que a mí también me parecían importantes de registrar y de conservar. Eh, y eso también obviamente ha marcado un poco esta estructura, ¿no? Más que una historia lineal. Volviendo a esto, lo que estaba contando en un inicio, ¿no? Como que había la idea de hacer una película más enfocada en una historia de una persona. Y luego he decidido no ir por ese camino justamente porque yo he sentido que la mayoría de las escenas eh, se han construido de otra manera, ¿no? O sea, de esta manera de filmaremos este momento, ¿no? Y tratar de más bien serle fiel a esa idea y no de eh, ponerle un envase, digamos, de una historia de una persona. Pues precisamente ahora que comentas el tema estructural, ¿no? Por volver un poco a esas cuestiones, también me llamó mucho la atención tu insistencia en los fundidos a negro, ¿verdad? De bastante duración. No sé si como a modo de puntos y aparte, ¿no? También como transporte entre espacios y tiempos distintos. Y en ese sentido me gustaría que comentases un poco la utilización de los intertítulos, ¿verdad? Que dividen la película en estos capítulos que para mí a priori pues son enigmáticos, ¿verdad? Porque su elección, como comentabas, pues no parece vincularse a una vocación lineal o a una causalidad clara o convencional. Entonces, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué decides usarlos así? Eh, yo sí los he puesto ahí con un sentido de ordenar todo un poco, pero sin querer ser demasiado eh, didáctico, digamos, ¿no? Para mí sí tienen cumplen una función como de aglutinar algunas experiencias, digamos, alrededor de algo. Entonces, el primero es mi padre y el urbano narra la muerte de su papá y
como que, o sea, bueno, tiene que ver con que durante los días de Todos Santos, los recuerdos, digamos, de las personas muertas están muy presentes y la gente habla muy fácilmente de sus muertos, ¿no? Entonces, eh, para mí era también como que o sea, mostrar que este espacio al que hemos llegado también es un espacio, digamos, de recuerdos, o sea, o de tener un nexo, digamos, con los muertos. Y bueno, más adelante viene el capítulo Irse, que es cuando aparece la cumbia, aparece una historia, digamos, sobre una chica que se va de Quita, que es que cuando se va de la casa de sus papás, más adelante aparece Valle Hermoso, que es el nombre del barrio en el que se hace la techada de la casa, que es un barrio que está en las afueras del Alto y donde, no sé si es casualidad o no, pero hay mucha gente de la provincia de Muñecas o de esta comunidad que están construyendo casas ahí. Entonces, como que hay un tránsito también en estas paradas, digamos, ¿no? Y, y sí, o sea, como que había un poco esa idea detrás de los capítulos. Eh, Puede que sean un poco opacos quizás o oscuros y poco claros en algún caso, pero prefería tomar ese riesgo a sobreexplicar las cosas. Gracias, Mimi. Yo tengo más preguntas, pero voy a saltar directo a la última para luego abrir preguntas al público. Así que si van teniendo preguntas, prepárense para levantar la manito o para meterle nomás. Y lo que quiero hacer es volver un poco a la primera pregunta que te hizo el Fernando, haciendo dos preguntas que están relacionadas y son más sobre tu trabajo en general y sobre el espacio que ocupas en el cine boliviano, quizá contemporáneo, pero creo que en general. Y me van a disculpar, pero voy a dar una vueltita antes. Y es que estaba pensando en los videos que hizo este director británico catalán, Ian Pons, no sé si lo ubican, más o menos entre el 2013 y el 2015, para varias bandas de música como internacionalmente famosas, gringas, ya como Landshapes o Cloud Control, cosas así. Y un último video para Jepe y Wendy Zulka. Y en esos videos, este señor explota el potencial estético de los Andes y de lo indígena de una manera impresionante. Realmente, si buscan los videos en YouTube, tienen millones de visualizaciones. Y estaba pensando en cómo los bolivianos realmente estaban acríticamente eufóricos por aparecer en la tele, ¿no? Y orgullosos de ser bolivianos, así cita textual del mismo director. Los videos son lindos, están bien trabajados, pero cada que salía uno a mí me dolía la panza, como un poquito de cringe, de vergüenza ajena, ¿no? Por nuestra condición de colonizados. Y traigo esto a colación porque hace un tiempo te escuché decir una frase que dijiste, lo feo es cuando nosotros nos creemos exóticos. Y me pareció que era perfecta porque explicaba desde la experiencia estética hasta el carácter colonial de la situación en la que nos encontramos, no solo respecto de los videos, que es un ejemplo bastante concreto y simple, digamos, sino en general. Y de ahí que pensé en preguntarte qué piensas sobre eso, especialmente a partir de que este docu participó por lo menos en un festival de cine indígena, ¿no? En el Imaginative, algo así, en Canadá, creo, el año pasado. Y entonces las dos preguntas son bastante concretas, pero creo que tienes cosas que decir que van más allá de las respuestas concretas. Y la primera es si tú consideras lo que tú haces cine indígena y cómo ves tú la diferencia entre cine indígena y este cine documental etnográfico. Ya, igual preguntas densas. O sea, lo que pasa es que yo, vamos a ver así, cuando yo he empezado a interesarme por el cine, eh,
a mí me llamaban la atención ciertas películas. Por ejemplo, me acuerdo que cuando estaba como en los últimos años de colegio, me gustaba mucho ver las películas de Kiarostami. Sin que yo tenga ninguna conexión con Irán, ni que entienda su lengua, ni nunca había conocido a alguien de Irán, digamos. Entonces, de repente he visto esas películas y era como que si en esas películas hubiera algo mío, digamos. O esas películas me están hablando de algo que yo conozco. Y me ha parecido muy raro porque eran de un lugar, digamos, completamente ajeno a mi propia experiencia. Entonces, desde ahí me he empezado a interesar más por el cine, porque además no estaba tan ligado a una lengua específica. Y yo he crecido entre lenguas, porque, digamos, la lengua de mi papá es aymara, la lengua de mi mamá es alemán, yo más que todo he crecido hablando español. Entonces, no, digamos, para mí el cine era como que algo que me permitía no tener que decidirme por una de estas lenguas, ¿no? Sino como que agarrar algo que, o por ahí tratar de encontrar un lugar donde ya no importaran tanto, o donde, digamos, puedan estar varias lenguas, o qué sé yo, digamos, ¿no? Eh, entonces, a mí me interesaba el cine así, el cine, y luego el cine documental. Y entonces, cuando yo he hecho El Corral y el Viento, de repente le han llovido ciertas etiquetas, ¿no? Y gente decía, o sea, una película etnográfica, una película antropológica. eh, y a mí me pareció muy raro eso, porque, digamos, o sea, es una película sobre el pueblo de mi familia, digamos, ¿no? Entonces, ¿por qué sería antropológico, etnográfico, ¿no? Y pensando un poco más, o sea, digamos, del lado de mi mamá alemana, también hay un pueblo, o sea, el pueblo de mi abuelo, también hay un pueblo campesino, donde también las personas jóvenes están migrando a las ciudades. Entonces, igual hubiera podido hacer una película salvando las diferencias, pero un poco parecida al Corral y el Viento en un pueblo alemán, y nadie hubiera dicho, esto es una película etnográfica, ¿no? Si te hubieran dicho, es un cine documental, digamos. Entonces, ¿quién le pone esa etiqueta de lo etnográfico o lo antropológico? Es gente que ve la película y ve ahí personas no blancas, o sea, pueden ser, no sé, indios o negros o lo que sea, pero ya se vuelve cine etnográfico. Eh, entonces yo desde un inicio yo me peleo con ese término y digo que yo no hago cine ni antropológico ni etnográfico, sino que hago cine documental. Y en el mismo sentido creo que va también lo del cine indígena. O sea, entiendo que, digamos, hay la necesidad de abrir espacios para personas que, digamos, hasta hace muy poco no agarraban cámaras y hacían una película, digamos, ¿no? Entonces, creo que mucho de, digamos, estos espacios de cine indígena, festivales indígenas, son un poco parecidas como los espacios de festivales de cine hecho por mujeres, digamos, tratando de abrir espacios para gente que pues está subrepresentada en el mundo del cine en general. Y eso, digamos, también obviamente me parece algo positivo, pero creo que en cuanto se vuelve una etiqueta así tan fácil, tengo mis dudas y mis problemas con estas etiquetas. Y de hecho, El Corral y el Viento no ha estado perdón, en festivales de cine indígena, y me parece que tiene que ver con la escena del gato que está al inicio, porque eso me ha contado luego una amiga que había estado en una proyección de esta película en Estados Unidos y que habían unas señoronas blancas que estaban viendo esa toma y se han salido del cine y luego afuera estaban diciendo, oh, that's not indigenous, ¿no? Como que, o sea, los indígenas no pegan a sus gatos, digamos, ¿no? Y digamos, como que, ¿por qué hay esta idea? Porque hay la idea en muchos festivales de cine indígena de que, digamos, el indígena es
una persona que jamás pegaría a su gato porque está en total y completa armonía con la naturaleza y el cosmos, digamos, ¿no? Entonces, obviamente, ese tipo de cine indígena tampoco me interesa, para nada, ¿no? Entonces, creo que sí, o sea, yo prefiero no sé, no pensar tampoco tanto sobre estas categorías, digamos, ¿no? Porque al final, tampoco yo puedo decidir lo que la otra gente, digamos, diga sobre las películas. Alguna persona va a seguir diciendo toda su vida que esa película es una película etnográfica, no sé qué, al final yo qué puedo hacer, ¿no? Pero, digamos, para mí, entender, digamos, las cosas que estoy haciendo, prefiero no meterme tanto en estas etiquetas. Sí. Gracias, amigo. Entonces, no sé si alguien quiere preguntar algo, este es un buen momento. Hola, buenas noches. Miguel, yo quisiera preguntar si, bueno, pues con este corte final, este corte también ha llegado a compañía, a la comunidad, y cuál ha sido el recibimiento del corte final. Muchas personas lo han visto recién ese día que estaba contando que la comunidad ha venido al cine a tocar música. Algunas personas lo habían visto antes, o sea, el Urbano, que es el que más sale, el Jaime, el papá del Jaime, que también está ahí en algún momento, pero digamos, que también son, en el fondo son los que más salen ahí. El papá del Jaime es el que hace el, el pan, o sea, el caballo de pan, entonces, como que más que todo he tenido quizás contacto con personas que son de dos familias, ¿no? Y en esa sí lo habíamos visto antes, pero después hay otras personas que aparecen también y que lo han visto el día del cine. Y creo que eso ha sido bueno igual, porque, digamos, no era como los DVDs que yo llevaba al pueblo, o si no, llevaba al Tejar, donde muchos se reúnen, digamos, la gente de compañía, pero que está en la ciudad, y ahí como que había un momento de, ya salió los DVDs, digamos, ¿no? Y como que cada quien lo ve, pero después en su casa, ¿no? Entonces, esto era otra cosa, porque era verlo en el cine y además con la gente de la ciudad, digamos, que normalmente va al cine. Creo que ha sido algo bueno también, ¿no? Como que ver la película en ese espacio. Y ya, o sea, después de la premiere esa había la música y había unas cuantas cajas de cerveza, entonces como que se hablaba de algunas cosas, digamos, con más desinhibidamente. Y había, por ejemplo, un amigo que me ha empezado a decir, ¿y por qué has puesto esa parte de los cristianos, digamos, ¿no? Como que, em, debería ser quizás algo solo sobre la música y las tradiciones y, digamos, creo que hay pues eso también, y tiene que ver con el cine indígena de lo que hablábamos ahorita, ¿no? Como que mostrar un pueblo, digamos, como si no estaría en constante cambio, mutación, como todos, digamos, ¿no? Sino que a veces se ve a los pueblos como si estarían fosilizados. Entonces, a veces o sea, porque hay ese discurso en los medios, creo que a veces también la gente lo adopta. Mm. Bueno, había esa pregunta, ¿no? Pero bueno, igual no era así como que me ha molestado la parte de los cristianos, sino que quizás también era una curiosidad, digamos, ¿no? ¿Qué te parece tan interesantes los cristianos? Y, y ya, pues como que hemos hablado un rato de los cristianos y así. Bueno, entonces puedo hacer otra pregunta un poquito más técnica, porque me da mucha curiosidad cómo has solucionado el tema de grabar el sonido. Porque, bueno, hasta donde entiendo, has sido solo tú a grabar, ¿verdad? Sí, la mayoría del tiempo estaba yo solo. Y
tengo un micrófono encima de la cámara que es más, o sea, relativamente bueno, mejor que el micrófono de la cámara por lo menos, y grababa sonido aparte con una grabadorita en algunos momentos cuando me acordaba de hacerlo, cuando pensaba que era importante, digamos, tener un sonido de ese espacio. En una ocasión he ido con un amigo que ha hecho sonido, porque en un inicio mi idea era grabar la cambraya, todas las partes de la cambraya con este amigo, porque iba a estar más móvil él y así. Y lo chistoso es que en el fondo, o sea, la primera secuencia sí es sonido que hemos grabado con él, pero la de después del cementerio, la que aparece, esa ya no, porque sí, al inicio ha grabado, pero es todo el día, digamos, entonces se han ido las baterías y ya no había sonido para ese momento, digamos, que en realidad me parecía más interesante el del final de la tarde, ¿no? Y eso, ahora he terminado un corto nuevo que he hecho y ahí sí he grabado todo, o sea, hemos grabado entre dos personas y había una persona solo a cargo del sonido y ha grabado con un micrófono estéreo y luego lo ha mezclado el Miguel Yanque, que es un capísimo de la música y el sonido. Y entonces creo que este nuevo corto, hay como que por lo menos hay un desarrollo en el sonido de lo que estoy haciendo. O sea, quizás en imagen no es tan diferente, pero sí el sonido como que también ha habido como, pienso, más atención sobre cómo grabar. Mientras que en compañía, básicamente, es el micrófono que está encima de la cámara y algunas cosas tienen sonido bueno, de la grabadora o de este amigo, ¿no? Sí. Miguel, yo tengo una preguntita, comentario también. Bueno, una de las ventajas y, bueno, alegrías de poder tener estas conversaciones es enterarse de algunos detalles que a veces van más allá de la película en sí, ¿no? Por ejemplo, el hecho de lo que nos cuentas de lo que has vendido los DVDs y toda esa movida que has hecho en el pueblo. A mí me parece que es un dato que obviamente la película no te lo da, no ve el momento que tú ves como espectador, pero el momento que nos cuentas, a mí me parece que tiene mucha conexión e influencia dentro del resultado que ha tenido la película, tanto para las personas que han visto como para vos como director. Entonces yo quería preguntarte un poco sobre ese rol del director más específico del documentalista, ¿no? De este proceso de comenzar una relación con el personaje, con el espacio, el tiempo en el que está, y que muchas veces cosas inesperadas van pasando, ¿no? Mientras vas haciendo este trabajo de indagación en los espacios en los que quieres grabar, cosas inesperadas van pasando, que van cambiando también el proyecto, van cambiando la dirección del proyecto. Y por algún motivo, cuando miras compañía, obviamente hay muchos eventos que van sucediendo, pero es como si, si todo hubiera sido no perfecto, pero como que si todo hubiera pasado de una manera muy fluida, ¿no? Que no has tenido ningún percance al momento de grabar o cosas así, ¿no? Y quería un poquito que tal vez nos comentes un poco sobre tu experiencia en ese proceso, como ya no solamente como director, sino como documentalista, ¿no? De indagarte, de entrar, de que suceda lo inesperado, de que tengas que cambiar una cosa por la otra, que los planes van, no sé, dando vueltas, ¿no? Eso. Eh, sí, digamos, yo creo que igual esto de los DVDs tiene mucho que ver con algo que es bien actual, ¿no? Y que es que, digamos, casi que como nunca están circulando imágenes desde que hay el digital, ¿no?
y se están grabando cosas que antes no se grababan. Y creo que es interesante este momento, porque, digamos, ¿cómo decides cuál es un momento que quieres recordar? ¿O cómo decides mm, como que haya momentos más importantes que otros, ¿no? Y quizás también más vistosos que otros. Y eso creo que tiene que ver con decidir cuándo grabar y también luego cómo montar la película. Y yo en realidad me he ido dando cuenta de eso, también tenía que ver con el corral, porque el corral lo he mostrado, por ejemplo, a mis primos, que son los que salen en la primera parte de ese documental, y que también eran momentos chistosos, porque a ellos justo se les había fregado su DVD, entonces lo han visto en la casa de su tío, y el tío se ha aburrido en una escena larga que hay cuando ellos estaban haciendo macanas en la noche, y como que el tío ha apagado el DVD. Y entonces como que o sea, hay cosas que, digamos, se supone que, digamos, deberían estar representadas, ¿no? O deberían estar en un documental sobre un pueblo, o sobre una persona, y otras que quizás no. Entonces, creo que el poder compartir estas imágenes en los DVDs con la gente del pueblo, a mí me ha hecho pensar sobre eso, ¿no? Sobre estas cosas. Eh, y bueno, o sea, la primera vez que yo he filmado la Cambraya, a mí me han dicho que yo era la segunda persona que había ido con una cámara. O sea, obviamente hay celulares que filman y circulan imágenes, digamos, ¿no? Cada vez más, además, cada año son mejores las imágenes de los celulares, etcétera. Pero, digamos, la vez que yo he filmado la Cambraya, había ido una vez antes, igual con cámara, a filmar. O sea, el digital está cambiando también la forma en la que nos relacionamos con las imágenes y bueno, como que estaba tratando de entender también ese momento, digamos, ¿no? Mientras llevaba los DVDs. Eso quizás. No, me has preguntado algo más largo, pero ya me he olvidado un poco. Está bien, gracias, Miguel. He pensado, ahí por la escena del arado, el sonido de la madera que cruje, ¿no? Que suena mientras estás haciendo mientras estás haciendo el arado. Esa parte sí me pareció, no sé, el sonido me pareció sumamente interesante, como le ha dado otra atmósfera a la imagen. Capaz porque hace mucho tiempo que no escuchaba el sonido, pero eso, sí, gracias Miguel por la respuesta. Hola, ¿qué tal, Miguel? Hola de nuevo. Yo tengo una pregunta y soy boliviano, conozco bien, relativamente bien, fui muchas veces a Santiago de Cola, por ejemplo, y siento que eh, eh, no conozco compañía, pero siento que reflejas muchísimas cosas en en tu película que son difíciles de describir. Y me encantan muchísimas particularidades que no son explícitas, como, eh, que, no sé por qué, pero siento que las percibo, igual me las estoy inventando, pero el empezar con el Día de los Muertos, ¿no? Con la cambraya, como empezar con la muerte, ¿no? De alguna manera. Hay como ciertos ciclos que me da la impresión que estás cubriendo. También como siento que
hay como una temporalidad, una forma de abordar el tiempo en tu película que me ha gustado mucho. O esas escenas donde está la neblina, casi que puedes sentir el frío, este frío húmedo de las mañanas, o puedes sentir, o en la última escena, ¿no? Donde sientes el humo del bus que se está yendo y casi que te intoxicas desde la sala, como es esa fusión del tiempo y el espacio, muy propio del mundo andino, ¿no? Y, y cosas que has ido expresando me hace recuerdo, o por ejemplo, yo fui con mi novia que es mexicana y ella no vio nada o sea, no conoce el mundo boliviano y me dijo sobre la cambraya, así sin saber que era de Todos Santos o que algo relacionado, me dijo, Gabriel, si algún día te mueres antes que yo, te voy a poner esa música. No, o sea, como que ella captó la esencia de muchas cosas. Me hace pensar, y perdón por la introducción muy larga, me hace pensar en una obra que a mí me gusta mucho de Félix Mendelssohn Bartholdy, que es La Obertura a las Hébridas, que fue una carta, en realidad la obra fue una carta a sus padres para expresar cómo se sentía desde un lugar perdido de Escocia. Entonces, me parece que tú has enviado así como si fuera una carta abierta desde tu punto de vista, que eres un puente cultural, sobre una ciudad, pero en realidad sobre las dinámicas móviles del tiempo. eh, y, y al sentir que puedo percibir un par de elementos, me hace pensar cuántas cosas no estoy captando. Cuántas cosas un público paseño o un público latinoamericano o un público de compañía está viendo y no está percibiendo, ¿no? Que tú desde tu origen, desde tus experiencias, has intentado mostrar. ¿Cómo te sientes con tener un público que entiende parcialmente todas estas esencias, estas experiencias que has mostrado en tu película? Eh, Gracias por tu pregunta. Perdón, mi conexión creo que no está muy buena, pero sí creo que he captado todo lo que has dicho. Este, em, yo no puedo decir mucho sobre esto porque, digamos, yo no, en el, es un poco como que uno hace una película y uno piensa que, digamos, sabes qué cosas va a percibir el público, pero luego en realidad no es así. O sea, hay muchas cosas que tú no sabes, digamos, de cómo serán percibidas, si se van a relacionar cosas que tú piensas que son, que están ahí, digamos, ¿no? Este, em, lo que a mí me ha pasado y que me ha gustado mucho es que, o sea, quizás la cosa que más me ha gustado es que igual tiene que ver con diferentes generaciones, o sea, para introducirles un poquito sobre las personas, que creo que es algo que no está tan claro en la película, ¿no? La Benita es la voz en off femenina y la dueña de la casa que se está techando. Y su hermano es el Jaime, que trabaja de albañil en el que es su abuelo, y el Leito aparece en una partecita chiquitita en la techada, está correteando por ahí. Eh, y él ha venido igual al cine y ha visto, pero ya la había visto antes en su casa, porque he ido a mostrarle la película a Jaime, y creo que, digamos, todos los cuatro de esta familia, tenía 15, al que más le ha gustado era él, o sea, al quinceañero. Y creo que quizás para los mismos comunarios de compañía, por ahí se
están mostrando cosas un poco obvias también, digamos, ¿no? O sea, cosas, digamos, un poco cotidianas, no sé, o sea, como que algo de externo, algo más emocionante, digamos, que lo cotidiano, ¿no? Pero yo he tenido la sensación de que el quinceañero era como que el que más feliz estaba con esta película. Y quizás es porque él también, al igual que yo, él ha crecido en la ciudad y para él el campo es algo, digamos, como que al que siempre da gusto retornar, pero digamos, más es una visita. Entonces, mm, quizás, no sé, pues las películas también le hablan más a eso, ¿no? A las personas que en realidad ya han perdido quizás un poco el nexo más directo con ahí mi conexión. Sí, se está entrecortando un poco, amigo. ¿Se me ha entendido? La última parte salió un poco entrecortada, pero si quieres repetirle, vale. Ya no me acuerdo. ¿Está muy grave? Puedo tratar de moverme. Yo creo que ahorita ya se ha conectado de nuevo. Allá. Ujú. El Eric. Sí, ¿me entienden? Porque con estas conexiones... Hola Miguel, muchas gracias por tu tiempo hoy. Yo tengo una pregunta como alguien que trabajó en documentales. Quiero siempre saber eh, cuál escenas o cuáles imágenes cortaste desde la edición final y cuál te costó, y si te costó mucho cortar algo. Eh, he filmado mucho y, o sea, digamos, he filmado durante 3 años la fiesta de Todos Santos, que dura 3 días, digamos. Entonces, pero son 3 días muy intensos, donde he filmado mucho. Y o sea, entre estas fechas de Todos Santos, como que iban apareciendo ocasiones para filmar otras cosas. Entonces haya aparecido, por ejemplo, la techada, el bautizo, eh, o sea, otras situaciones, digamos, ¿no? Entonces, sí he filmado bastante y trataba de estar siempre al tanto de lo que tenía y lo que no tenía, pero no es tan fácil. O sea, porque a veces, no sé, pues alguna escena que has filmado en algún momento y piensas que no tiene valor, luego vuelve a tomar valor porque has filmado otra cosa y que se conecta, digamos, estas dos cosas. Así me ha pasado, por ejemplo, y me parecía lindo que pase, porque, digamos, de repente aparecían elementos que me parecía que solamente tenían sentido porque ya habían aparecido una vez antes o porque iban a aparecer luego, ¿no? Entonces, por ejemplo, la escena de los retratos en el estudio fotográfico tiene como una contraparte en el campo con los retratos de la gente, ¿no? Entonces, eh, como que me parecía que, o sea, cualquiera de las escenas por sí suelta, quizás no hubiera estado tan buena, digamos, ¿no? Entonces, como hay esta conexión, me parece que ganan. Entonces, eso
me ha ido pasando. O sea que, digamos, había escenas que yo pensaba que no eran tan interesantes, pero luego revisando otra vez el material, como que sí se armaban conexiones, ¿no? Entonces, eh, bueno, no sé, pues es como que cargar también con estas imágenes y medio que las están presentes, estás pensando y ves algo y te acuerdas, digamos, de alguna cosa que has filmado o que quisieras filmar, pero todavía no has filmado. Y entonces sí, yo en algún momento yo he empezado a montar y como les había contado, la primera secuencia es lo primero que tenía montado y después lo demás se ha ido construyendo y en eso yo he trabajado con un amigo que es el Gilmar González, que también hemos montado juntos el corral y, y bueno, como que creo que él me ha ayudado un montón igual a darle la forma que tiene ahora, ¿no? Entonces, eh, es bueno tener una mirada externa, ¿no? Sí. Pero no dejaste afuera nada que querías poner. Porque me pregunto, porque vi la duración, 60 minutos, y bueno, hay formatos, ¿no? También por los documentales, y me preguntaba si tuviste que pagar ese precio que a veces tenemos que pagar, ¿no? De dejar algunas cosas afuera. O sea, lo que pasa es que, digamos, sí me ha dado pena de no tener o sea, más momentos de la fiesta y de la cambraya, porque eso es en realidad a lo que iba a filmar cada año, digamos, ¿no? Y de eso tenía un montón de material. Y había escenas, por ejemplo, con las que los mismos comunarios estaban más felices, porque un año, digamos, la niebla es algo bien frecuente en compañía, pero un año estaba haciendo sol y era así el mejor clima, digamos. Entonces, el baile está como, o sea, con otra iluminación, todo es súper festivo y no la neblina que yo he incluido, ¿no? Entonces, en algún momento sí yo he pensado como que debería haber un momento mucho más largo, digamos, de la fiesta, porque también es un poco como yo he vivido esto, porque, digamos, los viajes y a lo que, digamos, más me acuerdo, igual son momentos de fiesta, pero creo que, digamos, también pasa algo que si metes más y más, se van restando elementos, ¿no? Como que van restando su fuerza. Y por ahí tienen más fuerza si solo aparece un poco. Entonces, eso sí, como que me ha costado cortar. Tenía, digamos, muchos momentos de la fiesta más. Luego tenía esta parte en Yungas que era interesante porque era completamente otro espacio y calor y coca y como que otra energía también, pero medio que ya era también demasiado abrir esa cosa más. Entonces, sí, yo no tenía así como que pensado llegar a hacer 60 minutos, como que hubiera podido hacer una peli de 90 quizás, pero pienso que ya, o sea, después de la hora, como que hubiera ido bajando un poco incluso la atención de la gente que lo ve. Entonces yo he decidido dejarlo ahí nomás en una hora. Si alguien más tiene una pregunta, alguien quiere saltar. Bueno, si no, yo tengo una última, quizá una última pregunta, amigo. Una cosa más general. ¿Cómo ves tú, digamos, la situación o el papel del cine documental ahorita en el cine boliviano? Em, yo, a mí o sea, yo amo el cine documental y creo que siempre voy a hacer documentales.
quizás haga alguna cosa, digamos, algún rato diferente, pero no sé, o sea, no, quizás no. Y la cuestión es que, o sea, a mí me, más que en el cine boliviano, yo creo que el cine documental en todo lado, mm, es, es como que es una opción, digamos, minoritaria. Pero a la vez creo que hay ciertas posibilidades en el documental que, como les había también mencionado un poco al inicio, que no tienen las películas de ficción. Y creo que pueden reflejar también un tiempo o, no sé, muchas cosas, estados de ánimo, energías, quizás más que otras formas de arte también. O sea, no solamente la cosa es con el cine de ficción, sino también, no sé, con, qué sé yo, comparándolo con la pintura o con la escultura o qué sé yo, ¿no? Este, la he mostrado una vez en Oruro y había una persona que me ha dicho, pero esto, digamos, tú sabes que, digamos, no va a llenar salas documental así, digamos, ¿no? Y sí, o sea, sé eso, pero también, digamos, viene porque me tendría que estar comparando con Star Wars, digamos, ¿no? Y no, o sea, más bien creo que, o sea, si comparas, digamos, la llegada que tiene compañía con, comparado, no sé, con una exposición de pinturas, quizás está llegando a más gente, ¿no? Que la exposición de pinturas. Y en ese sentido, como que ya es algo, de nuevo, así como que, que increíble, ¿no? O sea, como que puede ser una cosa que llega a tanta gente, con métodos y medios muy sencillos. Eh, entonces, yo creo que el documental en general tiene, digamos, la capacidad de describir el tiempo y el espacio en el que uno vive de una manera muy, muy particular y muy rica. Entonces, eh, sí, eso. O sea, eso sobre cine documental. Y también, ya que estabas hablando sobre el cine boliviano, y obviamente este ciclo está enmarcado, digamos, en películas bolivianas, que además a mí me gustan mucho las películas que han escogido y creo que es un momento interesante, digamos, en el cine boliviano, a pesar de que son, digamos, como siempre, o visto relativamente, son pocas obras las que salen, pero digamos, de que hay cine interesante en Bolivia hay. Y lo que pasa es que también desde hace algunos años yo estoy, pienso más en contacto con gente de Perú y con gente de Chile y digamos estaba de coorganizador de un evento que se llama Transfrontera, que se hacía en el norte de Chile o en el sur peruano y que juntaba gente de los tres países eh, con becas, gente que a veces, muchas ocasiones no tenía la oportunidad de estudiar cine y creo que o sea, están pasando cosas bien interesantes no solo en el país, sino en la región. Y a veces creo que es más interesante también verlo así, como región, porque estas fronteras, digamos, que hay entre Perú y Bolivia, son bien ficticias, ¿no? Esas sí que son de ficción. Entonces, creo que a veces es interesante como que poder verlo no como algo, digamos, solamente enmarcado en Bolivia, ¿no? Sino tratar de ver lo que se está haciendo al lado y- y vincularte con eso, ¿no?
Gracias, Migu. Gracias. Bueno, entonces creo que lo vamos a cerrar aquí. Mil gracias a todos por estar aquí, por conectarse, por haber estado con las 5 pelis, las 5 charlas. Gracias, Eric, por siempre estar. A la Lore también. Y ahí vamos, nos seguimos viendo poco a poco durante lo que viene del año. Y bueno, el Gavito tiene una lista de nombres de personas a las que queremos agradecer, que queremos que quede grabada y que aparezca en Facebook también, porque son personas que nos han ayudado un montón a hacer esto posible y que creo que vale la pena mencionar sus nombres una por una de las personas. Sí. Gaviño. Dale, gracias, Eli. Bueno, primero agradecer a todos los directores y artistas que nos han ayudado, ¿no? A Álvaro Olmos, Martín Bullock, Eddie Vázquez, Kiro Russo, Miguel Hilari, que están aquí, que bueno, hoy nos está acompañando. Y de la misma forma agradecer a Fernando Sánchez, que está aquí también, que nos ha ayudado a escribir las reseñas para la revista en España. Igual a Luis Brun, que también está aquí, que nos acompaña siempre amablemente en la grabación y en la transmisión de todo esto, junto a sus alumnos que también han hecho reseñas en opinión. Bueno, agradecer también a Mark Hoff del Centro de Estudios para los Estudios Latinoamericanos aquí en la universidad, que siempre nos apoya. Igual a la profesora Laura Podalski, que se fue un poco antecitos ahora, que siempre nos acompaña y nos apoya en estos trabajos. Al profesor Andrés Laguna de la Universidad Privada Boliviana también, que nos ha acompañado en este trabajo. Y bueno, a Santiago Espinosa, Olivia Consentino, Alfonso Roca, que amablemente también nos han acompañado en las discusiones y charlas que hemos tenido en este ciclo. Y obviamente gracias también a Kevin Rojas, que nos ha ayudado a hacer todo lo que son las partes de los afiches y artes del proyectito. Y esos serían todos los nombres. También agradecer también al profesor Fernando Sueta, que está aquí, que nos apoya también en estos trabajos. Y bueno, nos estamos viendo y ojalá esto sea el primer inicio de otros ciclos y charlas que se puedan dar sobre el cine y sobre el arte, como dice el Miguel, ya no solamente del Bolivia, sino de la región, ¿no? Un abrazo y nos vemos. Gracias.